Gloria a Dios. Ese. Gloria a Dios. Este es un día especial porque el maestro lo único que pidió que recordáramos era su cena. Dice, hacer esto en memoria de mí. El partir el pan, el repartir el vino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este mes es de guerra espiritual y por ende en el aspecto familiar esto no es algo anormal, de hecho es súper común. Yo me acuerdo que ya a los 4 años ya se hablaba de este tema en la casa. Mi papá con mi mamá, ellos ya estaban metidos en este mundo y les tocaba ir a ungir a una hermana que vivía, no sé si en Constancia o Teniente Soto. Y esta mujer lo que hacía, primero la liberaban y después se volvía a endemoniar. Era para un efecto de cansar al pastor. Esto es común en las personas que son usadas por el enemigo. O sea, que son una puerta giratoria. El demonio sale y vuelve a entrar porque es un aspecto de cansar al que ministra. Y como experiencia, tenemos muchos años de experiencia en este tema de guerra espiritual. Hemos vivido cada cosa, hemos visto cada endemoniado, hemos visto cada manifestación. Donde fue quizás el apogeo de la liberación en el ministerio fue en Argentina. Porque para que ustedes sepan, cada país tiene sus espíritus diferentes. No son los mismos. Es que aquí como hay un rey o un presidente, acá igual. Hay un demonio que es principado, en Argentina también, en Brasil. Y hay países que son más poderosos que otros en cuanto a la guerra espiritual. Y Argentina y Brasil son los más poderosos aquí en Sudamérica. O sea, para hablar de guerra espiritual teníamos quizás 1 año o 10 años hablando de todas las cosas que hay que enseñar. Esta iglesia, como postulados, cree en la guerra espiritual. Usted no viene a una iglesia común en el sentido de que usted venga y da lo mismo como usted viva. No, acá se viene a hacer guerra espiritual. Usted viene a ser aquí transformado en un guerrero, en un soldado. Aquí no van los mediocres ni los miedosos, sino que tienen miedo del enemigo. Con días están bien, otros días están mal. No, acá usted tiene que ponerse las pilas y ponerse las armas. Justo este día me dio una alergia y me agarró la garganta. ¿A quién les pasa que cuando sienten un ataque demoníaco, a uno le duele la cabeza, a otro le duele algo? A mí me empiezan unas puntas y cuando el cuerpo me avisa, yo empiezo a hacer guerra. Otro quizás le puede ser otra forma. Y mi tema hoy día tiene que ver con guerra total. ¿Cómo se llama? ¿Se ve, cierto? Cuando hablamos de guerra total, significa que por un ejército contra otro ocupan todas sus milicias, todos sus tanques, todos sus aviones. Actualmente no es común ver una guerra total porque siempre se mandan primero a los aviones de tercera generación como los F-23 o los MiG, después se mandan los tanques, después se mandan los portaaviones y así van en escala, pero una guerra total es todo amotinado al mismo tiempo. Esta guerra ya comenzó hace más de 2000 años. Ya fue declarada porque Jesucristo le quitó el poder al enemigo. ¿Cuántos lo creen? Dice, la guerra espiritual, ¿qué cosa es? ¿Alguien entiende? Una guerra física, obviamente puede haber muertes, puede haber mutilaciones. Hay gente que queda con traumas post-guerra. Ustedes sí pueden ver la Primera, Segunda o la Guerra Fría. Y la actual guerra mundial, porque ya llevamos 1000 días que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Más de 1 año entre la guerra de Israel y Hamas. Y ya se quiere meter el Líbano, se quiere meter Irán, que es la antigua Persia. Entonces ya se está moviendo una guerra mundial, a escala mayor, hermano. El tema está que esta guerra mundial, si no se genera una paz o una amnistía, puede llegar a una guerra nuclear. Y ahí puede quedar prácticamente la embarrada en el mundo. Pero como ocurre en el cielo, también ocurre en la tierra, o viceversa. Y la guerra espiritual, aunque quizás muchas veces no afecte en el mundo físico, las consecuencias son eternas. Porque un guerrero que no pelea la buena batalla después de morir, esa alma no va a la salvación. Nosotros no postulamos que la salvación es eterna. Postulamos que la salvación se pierde. ¿Cuántos lo creen?
es que tenemos que reconocer dos cosas que marcan fuerte en esta guerra espiritual. Dios jamás perderá una guerra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Primero, ¿quién lo puede leer? No debemos pensar que Dios tiene problemas con Satanás o que el diablo está ganando la guerra, porque todas las escrituras nos muestran a un Dios que está en control de todo y es siempre vencedor, y que Él le permite a Satanás y a su fuerza moverse según los propósitos y planes que Dios mismo tiene, por lo que Satanás está sujeto a Dios. Ya, este término fue sacado de la carpeta de mi papá, Introducción a la Guerra Espiritual. Entonces aquí se menciona que la guerra espiritual no es entre Dios y el enemigo, es entre el enemigo y los seres humanos. Pues Dios es omnipotente, o sea, Él no tiene alguien que se le pueda confrontar. Por eso Jesús vino como hombre para vencer al enemigo como hombre. Ese es el primer propósito. O sea, Dios no tiene enemigos que le puedan hacer una batalla pareja. O sea, el enemigo siempre está sujeto a Dios, aunque sea mi enemigo. ¿Ok? Segundo punto. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien quiere leerlo? Da uno. Amén. Satanás solo usa el poder que el hombre le da al hacer pactos con él, ya que Jesucristo lo despojó de su propio poder por medio de la cruz. ¿Cuántos lo creen? Amén. El diablo no te puede atacar porque se enojó, le dio una rabieta, no te puede tocar sin el permiso de Dios. Y si tú le haces pacto, ahí le das derecho. Amén. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice acá? Hablando qué cosa, el acto, ¿qué cosa? Que era qué cosa? Contraria. ¿Qué más dice? O sea, el acta que yo podía tener en mi presente, en mi pasado, en futuro, todas las cosas que el enemigo tenía en mi contra para poder atacarme, para poder robar, matar y destruir, que Jesús, ¿qué cosa? Los clavó en la cruz. Ya, Él ya puso acta en la cruz. Amén. ¿Qué me dicen? Derribando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una cosa, usted es vencedor por Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús hizo la pega más grande, quizás de la existencia del ser humano. Amén, Señor. Ahí sí. Entonces, ¿por qué las personas son atacadas por espíritus o tienen problemas espirituales? Un día estábamos en la casa de un amigo y se preguntaban esto: ¿por qué si alguien creyente, algún creyente, puede ser posesionado por espíritus o ser atacado por problemas espirituales? Aquí, ¿más de alguno de los que están acá algún día ha tenido problemas espirituales? Yo creo que sí. Yo he visto en la historia gente que está aquí ya estuvo endemoniada, pues ya no. Pero sí pueden haber incluso espíritus ocultos dentro de las personas o problemas espirituales. ¿Por qué cosa? Quiero hablar de una serie de espíritus que Dios manda por desobedecer a Dios. ¿Les parece? Yo, mi papá, pero Él me pone reglas, ¿cierto? Como un papá natural pone reglas a sus hijos. Si el papá le enseña a su hijo que hijo no te portes mal en el templo, no corran en el templo, así también Dios pone reglas de cómo el ser humano tiene que vivir la vida cristiana. Cuando Dios nos manda algo puntual y por no hacer caso omiso, pasan las siguientes cosas. ¿Qué dice qué cosa? Dios manda el espíritu que atormenta. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden que las historias de la Biblia no son historias, sino que son enseñanzas espirituales. Aquí vemos un panorama, si usted le puede ir quizás en su caso o leer directamente de acá. Dios mandó a Saúl a matar a Amalek y a todos, ¿cierto? Niños, mujeres, animales, incluso ahora mismo todos los árboles. Él no obedeció, sino que dejó a Amalek vivo, cuentan la historia, y también dejó ovejas, dejó animales, y por esto él perdió el reino. Dice que Dios mandó un espíritu que le atormentaba en las noches. Es común ver que hay gente que no puede dormir, gente que tiene pesadillas, gente que se va de un lado para otro y no pueden conciliar el sueño, tienen que tomar pastillas para dormir, pero aún así no duermen bien. Esto puede tener una causa espiritual,
Realmente la gente que tiene estos problemas es porque no obedece a Dios. Amén. Amén. Si usted sufre de pesadilla, crisis de pánico, o siente una opresión cuando usted duerme en el pecho, o que lo están apretando o ahogando, o lo están sacando del cuerpo, es porque usted está desobedeciendo a Dios. En cosas directas. Yo te he dicho, hace esto y no lo has hecho. Entonces hay que tener compromiso con lo que Dios me dice. Si Dios me dice, hace esto, hay que hacerlo. Porque primero con Dios no se juega, más allá que sea mi Padre, Él pone reglas. Segundo, porque Dios manda cosas. ¿Por qué cosa? Cuando el pueblo de Dios, en universal, no está unido, Dios manda espíritus mentirosos a los profetas. ¿Cómo lo sabemos? Acá se muestra una historia. ¿Quién lo puede leer? ¿Se me para, cierto? Amén. Entonces Micaías dijo, tuve una visión y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo, esta gente no tiene quien le guíe, es mejor que todos se regresen a su casa en paz. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dijo, ¿no te lo había dicho ya? Micaías nunca me anuncia nada bueno, solo me anuncia calamidades. Pero Micaías replicó, ahora vas a oír la palabra del Señor. Yo vi al Señor en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó, ¿quién incitará a Ahab para que ataque a Ramot de Galad y sea derrotado? Las opiniones estaban divididas, pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría cuando el Señor le preguntó cómo lo haría. El espíritu dijo, voy a mezclarme entre los profetas y los haré decir mentiras. Entonces el Señor le dijo, pues ve y hazlo, pronto indúcelos a que hagan lo que dices. Ya, esto es común dentro de las iglesias cuando ya no hay unión, en todo sentido, de los pequeños hasta los más grandes. Yo me acuerdo que cuando vivimos en Argentina fuimos a la Cordillera, fuimos a ver iglesia, y resulta que había un tema interno, que yo no me acuerdo. Me acuerdo que venía la gente, era un profeta y uno traía una fuente con agua, y le empezaban a lavar el pelo a uno, después el pelo al otro. Después uno se levantaba a profetizar, después el otro decía, lo que él decía no es, lo que yo digo es, después salta otro, y había un desorden en los profetas. Entonces aquí, cuando no hay unión, es lo más mínimo. ¿Quién ve a Dios? Un espíritu de mentira a los profetas. Entonces hay que tener un ojo en este sentido. Esto es para todos los profetas. Dios manda el espíritu de ¿qué cosa? De mentira. Entonces, un pueblo de Dios, una iglesia, una congregación no puede estar desunida. Esto no son juegos, porque estamos en guerra espiritual. Y recuerden que Jesús dice que cuando empieza a echar fuera del medio, dice que no, que los echa por Belial, por Balaam, ¿cierto? Por Baal. Dice, un reino que está dividido entre sí no puede permanecer. Entonces, eso es un punto importante. El texto dice, así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas un espíritu, ¿qué cosa? Mentiras. El Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. Hay que tener ojo, hermano, con las profecías cuando hay un pueblo desunido, en todas partes del mundo. Siguiente, por violar mandamientos. Dios envía un espíritu de ¿qué cosa? De discordia. Ejemplo, no matarás. Aquí pongo un ejemplo del maestro cuando habla de este tema de no matar. ¿Qué dice? Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Que cualquiera qué cosa que diga? No será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, el texto más antiguo dice su prójimo, ¿qué cosa será culpable de juicio? O sea, el maestro habla de que alguien se enoja con su hermano por X motivo, es lo mismo que matar. ¿Ok? Amén. Y cualquiera que ¿qué cosa? Su hermano le diga necio, o sea que tú no sabes que eres un ignorante,
¿Qué cosa será? Culpable ante qué cosa. Porque quedaría fatuo, o sea que no tiene ni un brillo en el sentido coloquial, que hará qué cosa expuesto a qué cosa. El infierno de fuego. Vemos que cuando hay estos temas de que alguien se enoja con alguien, o empieza el tema de ignorancia, que tú eres ignorante, yo soy el único maestro, que aquí puro, son todos mentirosos, yo soy el único verdadero, empieza Dios a juzgar estos pecados como de muerte. Usted si se enoja con su hermano, dice la palabra, vaya y pide perdón y después vaya a ofrendar. Amén. Vemos un hecho que al final matar tiene consecuencias. ¿Qué cosa? ¿Mandó qué cosa? Un mal espíritu entre Abimelech y ¿qué más? Aquí cuenta la historia, jueces, que ejemplo, después de haber matado a los 70, quedó la tenda helada en ese capítulo. Se da cuenta que en el mundo natural, cuando alguien mata a otro, supuestamente en tema de tráfico de drogas, va a una constancia de muertes, porque matar en sentido físico y espiritual es grave. Es súper grave. Estar enojado con mi hermano en Cristo es grave y es comparable a matar en el mundo físico. So, tengan cuidado de enojarse y que el enojo pase más de un día. Tratar de llevarse en buena, tratar de ponerse, pucha, si yo pienso distinto a tú, no importa, pero seguimos juntos. Amén. Poner las manos en la obra, aunque quizás no estemos de acuerdo. Pero tengan cuidado en enojarse más de un día. Amén. Y Dios envía que usa un espíritu de discordia. Ya todo está mal y usted viene al culto y ya viene enojado con el que justo está enojado usted y empieza, es como un veneno, se empieza a acumular en el tiempo, y eso no se sana, es peor aún. Amén. Amén. Siguiente. Envidia o celos. ¿Dios qué envía? Maligno y agresivo. Aquí el contexto histórico dice que después de que Saúl y David fueron a una batalla, las mujeres que eran cantoras empiezan a cantar. Saúl mató a 1000 y David a 10.000, empiezan a cantar. Y Saúl, como era el rey, se sintió, desplazado. Dice que Dios envió un espíritu a él y él se enojó tanto que quería matar a David. En otro texto histórico, que dice, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl y este andaba como loco por toda la casa. ¿Se dan cuenta cuando en una empresa llega alguien quizás nuevo y empieza a ascender en los puestos? Eso es lo que genera una envidia. Y cuando esta envidia genera o los celos, la gente se enoja. Este enojo viene de Dios. Es un espíritu que Dios envía por celo o por envidia. Esto ocurre en todo orden de cosas. ¿Alguna duda? Siguiente. Blasfemar en contra de Dios. Dios envía un espíritu engañador. Este quizás es grave. Me recuerdo un levita, un músico que fue muy famoso y cayó enfermo y empezó a hablar mal de Dios, de todo lo que había hecho. Generalmente la gente que habla mal de Dios, o de las cosas santas como del templo o de la liturgia, este espíritu engañador lo que hace que cuando entra una persona, por ejemplo, hace que esta persona soñó que tengo que hacer un negocio y va a hacer un negocio y le va mal. Sintió el Señor que tiene que irse para de la iglesia y se va a esa iglesia y es peor. O sea, este espíritu engañador le hace creer que esa persona hace las cosas bien, pero va de mal en peor. ¿Cómo lo sabemos? Aquí hay una historia. ¿Quién lo puede leer? Interesante esta historia. ¿Algún...? Amén. Tal vez el Señor tu Dios habrá oído todo lo que ha dicho Él para Rabsaces, a quien su Señor, el rey de Asiria, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para ofenderlo con sus palabras, las cuales el Señor tu Dios habrá oído. Por lo tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. Los siervos del rey Ezequías fueron a hablar con Isaías. Y este le respondió: vayan y digan al rey que así ha dicho el Señor: no tengas temor por las palabras que has oído, con las que me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Yo voy a poner un espíritu en él
que lo hará oír rumores y volverá a su tierra, y en su tierra haré que caiga a filo de espada. Interesante, un creyente jamás, aunque tenga una enfermedad, una deuda, jamás tiene que hablar mal de Dios. Si fuera un familiar, o que pase cualquier cosa en su casa, un creyente jamás debe hablar mal de Dios. Y cuando pasa esto, Dios me da un espíritu que empieza a decirle cosas que, empieza a hacer cosas que piensa que está bien y todo le va mal. Empieza a tener deudas de a todo el mundo, se empieza a enfermar y nadie sabe qué es lo que tiene. Bueno, esto pasa por hablar mal de Dios. Tenga mucho ojo en esto. Si usted está en una iglesia que espiritual, tenga ojo de pensar las cosas antes de decirlas. Si está enojado, jamás hable mal de su ministerio de Dios. ¿Ok? Segundo punto, ¿por qué hay problemas espirituales en las personas? Por el pecado. Ese pecar es errar el blanco, amartía en griego. Significa no alcanzar el objetivo de cumplir con las, ¿qué cosa? Con las normas. Perfecta de Dios, porque la palabra es perfecta, ¿no? ¿Quién lo puede leer? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado. Pues aquel que fue creado por Dios lo protege. El maligno no lo toca, ¿cierto? Sabemos que somos de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el que no está con Dios está, ¿qué cosa? ¿Bajo quién? El maligno. ¿Usted bajo quién está? Pocas palabras, ¿eh? La pregunta es importante. ¿Son algunos pecados peores que otros? Veamos 3 factores que determinan la seriedad de un pecado. Me queda poquito. Corintios, ¿quién lo puede leer? ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ya, aquí en este punto el primer factor es grave. Estos son graves porque ¿qué cosa? No heredan ¿qué cosa? El reino. Eso es importante. Hay gente que dice que ya nosotros no vivimos bajo la ley, por tanto vivimos bajo la gracia, y piensa que esto es un chip libre, que yo puedo hacer lo que yo quiera, por eso soy salvo. El punto es que cuando aquí se menciona el apóstol Pablo, que hay pecados que no me dejan, después de esta vida, ir al reino de los cielos, o sea, heredar algo que me había sido dado gratis. Pues la salvación es gratuita, ¿cierto? Amén. Pero se pierde por estas cosas, hermano. O sea, yo creo que la gracia en sí es un regalo para ser salvo, pero sí eleva en muchas cosas la ley. Amén. ¿Qué dice? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ¿qué cosa más? Con hombres, y los ávaros, y los borrachos, y los mal hablados, estafadores. Esperamos que esta lista no esté ninguno de ustedes. Todo esto es grave. Generalmente en la iglesia solamente se critica la fornicación y el adulterio, pero estas cosas también son graves. Un ladrón. Ejemplo, un día, ahora que escuché un tema de Nevada, el tema del diezmo, dice que el que no diezma no ofrenda, como Malaquías, es ladrón y punto. O sea, si usted le roba a Dios, en texto de rigor es ladrón. Por ejemplo, si usted algún día tiene un accidente, esperemos que Dios no lo haga así, y usted hizo cualquiera de estas cosas, usted no va al cielo. Amén. Si yo hablo mal de usted y no pedí perdón a la persona o a Dios, y voy a quien me asalta y me pega un balazo, yo no voy al cielo. Es así sencillo. O sea, en la gracia me pone un tope tan alto que yo pienso que estoy jugando, ¿no? Esto es grave, hermano. Siguiente. ¿Qué más dice? Desechen todo lo que Amargura, enojo, ira, gritería, calumnias. y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos. Esto también es grave porque habla de maldad. O sea, amargura. Si usted está con depresión, un ejemplo, depresión aguda, usted se muere y no va al reino de los cielos.
Por eso hay que tratar estas cosas en la iglesia. El enojo, hay gente que se enoja por todo. Y hay un tema que, también con la diabetes, que los diabéticos son súper enojones. Sí, yo viví con un diabético y sé que son terribles. Por gente que no tengan diabetes, son de naturaleza enojonas. Quiere que todas las cosas salgan al gusto de él, que si tú moví el vaso allá, se enojan. Es como un toque. Yo dejo así y si hay una manchita empiezan a limpiar y se enojan por todo. Esa gente enojona no va a arreglar los cielos. Y aunque a usted no le guste, usted tiene que empezar a cambiar su carácter. Amén. Amén. Ira, gritando, todo el mundo sabe que usted está enojado. Amén. Cierra la puerta y empezamos a pelear con todo el mundo. También eso es pecado, hermano. Somos hijos de paz. Amén. Amén. Este pecado son graves. Está en la categoría de grave. ¿Por qué no me deja qué cosa? ¿Entrar a dónde? Al reino de los cielos. ¿Qué dice? Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Esto se lo dice a las personas casadas. Amén. Usted es casado o casada, usted no tiene que mirar por el lado. No tiene que ser lindo, mandar WhatsApp, evitar esas cosas. Yo, por ejemplo, sigo y estudio bastante el tema de religiones, más allá que lo que se puede aplicar o no. En el judaísmo son sencillos. En la sinagoga se cierra una pared, la mujer a un lado y el hombre a otro. Para que no se hacen dramas con eso, porque siempre el que es casado, si tiene problemas en su hogar, mire, esto es biológicamente así, que si no pasa nada en su casa, va a mirar para el lado. Amén. Esto se ha enseñado miles de veces en sexualidad. El hombre tiene que estar bien atendido y la mujer bien atendida en su casa. Punto. Así no se verán nunca para el lado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Amén. O el último no entra en los cielos. Si usted desea una mujer que no es suya, usted se muere, usted se va al infierno. Y nada más. Segundo, intención. Una cosa es gravedad y otra cosa cómo se hacen las cosas. ¿Qué cosa dice? La Biblia indica que la persona que peca a propósito tiene un corazón malo, ¿cierto? A propósito. Algunas personas cometen pecados por no conocer, ¿qué cosa? Vientos de Dios, aunque la Biblia no justifica estos pecados. ¿Ya? Lo distingue de aquellos que se cometen al pasar por alto, ¿qué cosa? Hay pecados que son por errar, en Levíticos, y cosas que, por ejemplo, que alguien peca porque quiere pecar. Amén. ¿Qué dice? Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Eso es punto. Por un nuevo, hay cosas que en el tiempo no se pueden aplicar, pero cuando la persona ya empieza a adquirir conocimiento y experiencia en el mundo de Dios y de ser cristiano, ya tiene que empezar a cambiar. Amén. A un nuevo no se puede aplicar la misma regla que los viejos, hermano. Amén. Entonces ya más de 20 años tiene que ya comportarse, hermano. Amén. ¿O no? Amén. Sí, Señor. Sí, no, tiene que estar al culto, hermano. Aleluya. A un nuevo se le puede saber, hermano, está bien, un nuevo, que si viene con jean o los jeans rotos, porque está nuevo, no conoce las reglas, pero alguien que las conoce es una intención. Amén. Tenga cuidado con que usted hace las cosas. Si usted viene al trabajo y no pudo cambiarse, pero si usted lo hace porque quiere ir en contra de las reglas, cuidado, hermano, cómo usted hace las cosas con intención. Siguiente, ¿qué dice? ¿Misma ley para quién? Le dan a ustedes para el que cometa algún pecado no intencional. Interesante, Números. Aquí él refleja a las personas que son del pueblo y los extranjeros. Lo mismo si se trata de un israelita por nacimiento que de algún extranjero que habita entre ustedes. Por si alguien se incurre en algún acto de soberbia, o sea, no le importan las reglas si lo hace para el que le dicen o porque yo me siento poderoso, ¿qué dice? Y me ofende. O sea, cuando alguien hace las cosas porque se siente poderoso y da lo mismo las reglas, ofende a Dios. Y segundo, ofende al que está a cargo. Si algún día
Un ejemplo, si yo me cambio de iglesia y me voy a una iglesia que quizás es más pete y yo soy liberal en cuanto a vestimenta, si yo voy y me visto como quiero y voy a esa iglesia y estoy ofendiendo a Dios. Pues esa iglesia tiene reglas. ¿O no? ¿Cuántos lo creen? Hay iglesias que permiten algunas cosas. Allá ellos. Por acá hay reglas, hay normas. Si usted cuando viene acá y no respeta, usted está ofendiendo a Dios y al líder. ¿Qué me dice? Y me ofende, esa persona, ¿qué cosa? Será eliminada de en medio de su pueblo. Cuando vemos aquí el aspecto espiritual, esa persona ya empieza a morir para Dios. No hay una muerte física, sino una muerte espiritual. Cuando alguien ofende a Dios, está muerto y esa persona está propensa a ser atacado por espíritus. O tener pruebas espirituales. ¿Ok? Dice, por haber tenido en poco mi palabra, dice. Y por haber menospreciado mi mandamiento. Esa persona será eliminada por completo. Sobre ella recae, ¿verdad?, su iniquidad. Iniquidad son cosas que yo hago en mi vida presente. Y si yo no pido perdón o rectifico, eso se traspasa a mi siguiente generación, a la que viene la siguiente. Eso es iniquidad. Si usted, ejemplo, es un rebelde, si usted no cambia su forma de ser, si usted tiene hijos, esto lo va a heredar a sus hijos. Y sus hijos van a ser peor que usted. Si es un rebelde, su hijo será peor si usted no empieza a cambiar. Hablo fuerte porque este es un tema de guerra espiritual. No es un tema de emociones, de levantar ánimo. No, usted tiene que ponerse las pilas, hermano. Hay que empezar a ver que las cosas no son tan como usted le quería. Hay un mundo físico, sí, pero hay un mundo espiritual que también afecta al mundo físico. Y es más grave ofender a Dios que a los hombres. ¿Qué dice? Y los hechos de ustedes son peores que los de sus padres. Esto, imagínense, Dios había castigado a Israel y los deportó. ¿Por qué cosa? Porque no hicieron caso a Dios. Pero en la siguiente generación, los deportados, ¿qué cosa? Hacen cosas peores que sus padres. Amén. Es un tema importante, hermano. La siguiente generación, ¿cómo será, hermano? Si los actuales que hay universalmente no se comportan como deberían ser, imagina la siguiente generación. Va a hacer cosas peores. Amén. Pues si a su hijo tiene que empezar a criarlo, a enseñarle la palabra, a guiarlo. 3, frecuencia. Una gravedad, la segunda es intención, la tercera es frecuencia. Y también es importante, dice, la Biblia hace una clara distinción entre que usa pecar una sola vez y cometer el mismo pecado repetidamente. Dice, Dios condena a quienes deciden seguir pecando, aún después de aprender lo que es correcto. Eso es importante. La frecuencia. ¿Quién puede leer este texto? A ver. Amén. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. En Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie nos engañe, el que hace injusticia es justo, así como el justo, el que practica el pecado es del diablo. ¿De qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando yo vengo a Dios y hago una confesión de fe, todo ese carnet que yo tenía con los papeles antecedentes de pecado en mi historial, incluso de mis antepasados, porque se heredan algunas cosas, son hechas nuevas, ¿cierto? Amén. Y permanecer no significa venir al culto, permanecer significa que si yo aprendo algo en la Biblia debo hacerlo. Porque dice que el justo, ¿cierto?, hace cosas justas, ¿cierto? O sea, si yo sabiendo hacer lo bueno no lo hago, soy un injusto, ¿cierto? O sea, permanecer es hacer actos justos. ¿Ok? Siguiente. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. O sea, aquí se compara a las personas que son creyentes y llevan una vida de cristiano y aún así le encanta los pecados graves. Y aquí Dios los llama los enemigos de Dios. Es interesante. Así estuviera aquí Calvino sentado aquí, primero me pondría una cara, o segundo se enoja y se va. Yo creo que si estuviera aquí Calvino, o una vez por afuera para pegarme, bueno, yo le pegaría, pero no importa.
Esto desmantela todo el tema del cabalismo, de salvos siempre salvos. Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué las personas son afectadas por el espíritu? Tercero, por repetición de qué cosa? El espíritu maligno. Un espíritu maligno y sus aliados, Satanás, puede pedir, primero, zarandear o atormentar a algunas personas por las siguientes causas. Primero, por petición de Dios. Segundo, por el pecado. Tercera, por petición de los espíritus. ¿Por qué cosa? Envidia de los espíritus. O sea, un espíritu inmundo. Sabemos que los espíritus no solamente son lo que ustedes ven en la televisión. Hay muchas, así como en el mundo natural, hay miles de especies. En el mundo espiritual hay miles de especies de espíritus. Y hay espíritus que en su anterior vida, un ejemplo, fueron borrachos. Un ejemplo lo vemos en el Umbanda, Trancarrúa y todos los hechos. Era gente importante y se le invoca para poder hacer todo el trabajo de brujería. Está el tema de la Pompaíra, que eran prostitutas, y se invocan para hacer trabajo de amar, todas esas cosas. O sea, cuando usted tiene una familia ejemplar o un trabajo ejemplar, usted es su líder espiritual, estos espíritus le dan envidia. Porque primero, ellos no tienen cuerpo y no pueden disfrutar las cosas que se vienen en el mundo físico. Lo vemos en el caso de Job. Entonces el Señor dice que, capítulo 1, versículo 6 hasta el 12, puse del 8 hasta adelante, dice que todos los hijos de Dios, incluso Satanás, se reunieron con Dios, ¿cierto? Amén. Amén. Y Dios, ahora, ¿qué cosa? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? Aquí hablando de Job, ¿cierto? Amén. ¿Qué más dice? No le hace ningún mal a nadie. O sea, esta persona era ejemplar, Job, ¿cierto? Y es temeroso de Dios. Amén. ¿Qué cosa es? Intachable, no hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Esta cosa es importante. ¿Qué dice? Responde el diablo. Pero Satanás le respondió al Señor: ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Es importante, ¿ves? Porque temer a Dios, el diablo no te puede tocar. Amén. ¿Qué más dice? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas tu riqueza en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás: ahí está Job, haz lo que quiera con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Es una historia, más o menos se escribió en el siglo XI, más o menos de nuestra era, antes de Cristo. Dice más o menos que se escribió entre el apogeo de Moisés. Aún dice que este libro es el más antiguo de la Biblia, pero en el Talmud dice que el tiempo de Moisés se escribió este libro. Menciona que Job era ejemplar, dice que era el más sabio de Oriente, dice. Amén. Y aquí, bueno, es una prueba que quizá espero que nunca nos pase. Amén. Porque lo que le pasó a él fue terrible. Yo creo que más de alguno que le pasara, aunque sea una pequeña porción de lo que pasó a Job, se va de la iglesia y primero, cuando alguien se va de la iglesia, el punto está que empieza a hablar mal de la iglesia. Y eso también es otro problema, hermano. Cuando Dios aprieta un poquito, la gente como que tuviera un sándwich de palta por dentro y saca todo lo que tenía malo dentro. O sea, hay que tener cuidado. Como aquí fue como el oro cuando hay que formarlo a golpes. Y empezó a blasfemar, después renegó porque había nacido y todos esos capítulos hablan de todo este tema. Pues es importante, los espíritus pueden pedir pasandianos por envidia. Amén. Bueno, siempre estoy orando por su familia, poniendo la sangre de Cristo en las puertas, en la ropa, orando por sus hijos. Amén. No llegue y salga, hermano. Segundo, ¿por qué cosa? Falta de fe. Cuando alguien empieza a faltar la fe, empieza a dejar de creer en Dios, un espíritu puede pedir zarandear. Amén. ¿Dónde lo vemos aquí? Dice, dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿qué cosa? Para zarandearos como a trigo. Porque yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así es. O sea, aquí da la respuesta por qué el enemigo había pedido para zarandearnos. Le faltó la fe. Empezó a dejar de creer en Dios, a dejar en sus promesas, empezó a decaer en su vida espiritual, empezó a venir menos a los cultos, empezó a hacer la cosa que no hace alguien que empieza a enfriarse. Amén. Amén. Venía al culto, no daba al Señor, entonces la fe empezó a bajar y el enemigo, ¿qué cosa? Puede pedir para zarandear. Amén. Por eso vemos que hay gente que viene a la iglesia y le pasan cosas malas. Así es. Porque vienen al culto y son unas momias, por hermano. Amén. Nunca dicen amén o no creen en nada. Pasan porque ya es una rutina, porque están acostumbrados que siempre el Señor ando mal y se le levanta el ánimo. Todas estas personas, cuando el falta de fe empiezan a enfriarse, el enemigo puede pedir zarandear tu vida.
en lo económico, en lo físico y en todo lo que puede ocurrir en tu familia. Amén. 3 por traición. Aquí vemos el tema de Judas. Y le tenían en su corazón vender al maestro y entró el ¿qué cosa? El enemigo en Judas. Hay que tener cuidado. Para el guerra espiritual, para tener autoridad, hay que estar bajo autoridad. Amén. Amén. Siempre. Amén. Si usted va a la playa, pastora, voy a la playa, me bendice. Pastora, voy a estar a este lado, puedo ir. Así es. Y un reglamento, mi papá dejó claramente, si alguien es parte de la iglesia y va a otra iglesia, tiene que pedir permiso. Y hay personas que van a otra iglesia y ni siquiera dicen, pastora, voy para allá. Pastora, ¿puedo meterme aquí? Esas personas cuando dejan de... Es traición a la vez. Amén. Amén. Usted sabe que en el mundo físico, en el ejército, un cabo, un soldado que hace cosas que no demandan, una puede ir preso. En países que son más extremos, a la horca. ¿O no? Cuarto, ¿por qué las personas son atormentadas? ¿Qué cosa? Por decisión de qué cosa? De los hombres. Dice, una persona que no quiere cambiar conociendo la verdad, lo que es espiritual, sea pastores, profetas, apóstoles, que estén a cargo de un séquito de personas, puede quitar la cobertura espiritual sobre personas que tengan los siguientes comportamientos. Eso es importante. Dios decide si yo soy atacado o no. Pues usted no tiene un padre o una madre espiritual y usted se comporta mal, esta madre o padre espiritual, pueden quitar la cobertura espiritual, incluso pueden pedir que ustedes sean atacados. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Uno, ¿por qué cosa? Aquí vemos un hecho que ocurrió en el tiempo de Pablo. Dice, cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, el primer punto, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Imagínense. Y vosotros estáis envanecidos. Había fornicación y cosas que más había, envanecidos. O sea, porque este hecho ocurrió, se creían los hombres machos. ¿No debíais más bien haberos lamentado? Usted no puede considerar algunas cosas. Este púlpito no se puede subir a una persona que está en concubinato. Amén. Amén. No puede predicar a una persona en la calle que esté en rebeldía o que esté en disciplina. Amén. Usted no puede sentir estas cosas, hermano. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Sigue diciendo, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, porque esta es una carta, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido y de vosotros, y mi espíritu. Interesante este término. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para que destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, este texto habla que hizo una junta, puede ser de oficiales, de directorio, y se logró que esta persona fuera matada en el mundo físico. Más usted quizás ve esto muy grave, esto ocurrió, y puede también ser ocurrido. Amén. Me recuerdo que en Las Palmeras, año 2000, o creo que fue antes, 99, hubo un motín. Ese tiempo estaba incluso un familiar, que ya no está. Se hizo otra iglesia aparte, se llamó más o menos más de la mitad de la gente, ¿se acuerdan? Amén. Se llamó la familia de Dios. Imagínense, la familia de Dios. Y bueno, realmente uno puede estar, se puede quitar, pero uno igual se enoja, ¿cierto? Y recuerdo que mi papá oró por esto. Bueno, uno de los que era parte de esto, no sé si a 3 semanas se cayó de un andamio y se murió. Amén. Y no sé si a 2 meses después la esposa murió de cáncer y se murió. Amén. Entonces, este tema es complicado cuando alguien tiene poder en el mundo espiritual. Porque si usted no obedece al que está a cargo, él puede, incluso enojado, puede ir cosas que a usted le pueden hacer mal. Amén. Amén. Por eso tiene que, ese cierto rigor tiene que ser chuma media del que está a cargo. Ser leal. Amén. Segundo, ser engreídos y blasfemos. Dice, ser engreído es mostrar qué cosa, orgullo excesivo. ¿Por qué cosa? Con las cualidades o actos propios y blasfemar en una ofensa verbal contra la majestad divina. Vemos que aquí el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, él manda. ¿Qué cosa dice? Este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, ¿qué cosa? Que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Ok? Amén. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, el nombre extraño, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gloria a Dios. Tenga cuidado, hermano. Amén. Amén. Y estamos terminando. Otras causas. ¿Por qué la gente es afectada por espíritus o tiene problemas espirituales? Son poquitos, me queda poquito. Uno, ¿qué cosa? La participación en ritos y en Tenga cuidado. Segundo, la consagración de un niño a los espíritus inmundos por parte de sus padres. también es otra causa por qué la gente es afectada por espíritus. Tercero, Un pacto con el espíritu inmundo para rendirle culto a cambio de bienes materiales. esto es común en los cultos místicos o cultos de misterios o esotéricos como los masones, los Illuminati. Rinden culto a Baphomet, a Belial, a Baal, a Asmodeo, a Astarot, para tener ganancias. Amén. Sabemos que la mayoría de cantantes seculares hacen esto. Lo sabemos porque cuando nosotros vivimos en Bahía Blanca, mi papá me llevó a un hospital que quedaba más o menos a media hora de donde nosotros vivíamos, y él me mostró donde se hacían los cultos, se hacían los pactos. En ese tiempo se iba a Shakira, a Chayanne también, que ellos van a ese lugar a Bahía Blanca que es especial para hacer cultos, y ahí hacen sus ritos paganos. Amén. Cuarto, Los maleficios. tenga cuidado con algún día estar enojado y maldecir a alguien. Amén. También esto provoca problemas espirituales. 5. La práctica del llamamiento de espíritus, tipo Ouija, tarot, medium u otros medios de adivinación, lo que implica el riesgo de que el enemigo posea a la persona. Es importante, ni por juego haga estas cosas. Amén. La Ouija es algo muy peligroso. Sí, Señor. Ustedes los que ven televisión, porque no ven televisión, no soy carnal, verán que incluso en los reality shows se usan Ouija y llaman a espíritus, usa el Charlie, ¿listo? Sí. O se pone un lápiz y se maneja así, ¿no? Y ¿dónde está el espíritu? Y se responde, se empieza a mover. Sí. O por ejemplo, alguien que también es una práctica de adivinación, es tomar un libro, el Señor dice, Señor, respóndeme, aunque no va el caso de la intención. Señor, respóndeme y habla en el texto y aparece justo lo que querían. También puede ser una práctica más o menos mala porque también en el tema de adivinación que no es lo mismo. O por ejemplo, en Japón es común que se juega con un muñeco, que este muñeco se abre y se llena de arroz, ¿ya? Y se cierra, se cose, y después se apagan las luces y dice, ya, ven a buscarnos. Y el muñeco cobra vida y empieza a buscar a los que empiezan a jugar. También es común eso. O también el péndulo humano, ¿se acuerdan que lo vieron? Sí. Se dan unas cosas y se tiran para atrás y no se movían, ¿se acuerdan? También hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Amén. Siguiente. La continua blasfemia. No, que maldito, el día que nací, empiezan a blasfemar, a hablar mal, a maldecir la universidad, el trabajo, la iglesia, mi primo, mi tía. También abre puertas, hermano, para que el Espíritu ataque en su vida. ¿Qué más? Existe una cuenta que necesita ser saldada entre un espíritu malo y una persona. Si el espíritu malo lo ha sufrido, infelicidad por una culpa de la persona buscará venganza. Esto es común. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos guerra espiritual, el espíritu no quiere salir del cuerpo. Es obvio, ¿cierto? Y esta persona buscará venganza del que lo libera. Por siempre cuando hacemos liberación, al espíritu no solamente se le echa afuera, sino que uno manda ángeles para que lo lleven ¿a dónde? Al tártaro, que es la palabra en griego, o abismo. Hay gente que comúnmente cuando hace liberación echa fuera demonios y están todos listos, incluso dejan que vomiten y dejan que hagan las pataletas y lo mandan a los espíritus al tártaro, que es donde es una prisión que está bajo el Hades. Entonces el espíritu como queda vagando busca la venganza. Pues es importante que cuando alguien haga guerra espiritual no se burle de los espíritus. Amén. ¿Ok? Amén. ¿Usted echa fuera un demonio? ¿Dónde lo manda? Al abismo en español o tártaro en griego. Amén. Octavo. ¿Qué es lo poner? A ver. Para buscar control sobre una persona y satisfacer sus deseos y ansias a través del individuo afectado, el espíritu malo generalmente posee a una persona cuyos deseos coinciden con los suyos de tal manera que sea más fácil satisfacerlos. Esto es común.
Por ejemplo, cuando estuve en Argentina, era común que las que trabajaban en la esquina, la compañera que es su espíritu de prostituta, está en ella porque él hace lo mismo. O por ejemplo, si alguien está en drogadicción, generalmente los brujos invocan gente que estuvo en drogadicción, estas almas, y las meten en esta gente para que su estado sea peor. Eso es común. Se trabaja mucho en el Umbanda, en el Quimbanda, incluso en el Candomblé, que son religiones que vienen de África, que llegaron a Brasil por los portugueses, llegaron a Haití, se mezcló todo el tema de la santería, y es súper común también. O sea, alguien que está en drogadicción, o en alcoholismo, o cualquier cosa que sea un vicio, tenga cuidado con, bueno, primero denigrar, porque uno puede tener un demonio que haga lo mismo, que hace lo mismo y está dentro. Entonces hay que hacer un trabajo de sanidad interior muy extenso. Una persona no sana de un día para otro. Entonces hay que tener ojo con esto. Siguiente. Si una persona ha insultado o enfurecido al espíritu malo, A sabiendas o sin saberlo, por ejemplo, olvidándose de un árbol en el que el espíritu humano habita. Un ejemplo. Resulta que cuando la gente que se mete en que era espiritual, si no es consciente o no racional, una se puede enchalar, se puede incluso hasta el tema de la esquizofrenia, porque la gente que se mete en estas cosas ya empieza a ver el demonio por todos lados. Y eso es que tener ojo con esto. Oh, que vi una sombra, que soñé esto, y el sueño no tiene ningún significado. Oh, que sentí una presencia, y se empiezan a chalar y entra este tema. Y porque se creen súper poderosos, sobredotados, van y van a una casa embrujada. No, si yo me mando solo y van a orar y hacen la pila de cosas. Incluso empiezan a hacer estupideces. Y el espíritu, como no fueron ordenados para hacer el espiritual, pues usted no puede llegar a una casa y hacer el espiritual, tiene que ser con una orden. Usted no vaya echando fuera demonios sin orden de la pastora, eso es esencial. Si una casa embrujada no se haga el súper poderoso, no, yo tengo el poder y va. Hemos tenido casos que gente ha ido a casa y sale el peor. O el demonio no reconoce a alguien que está bajo autoridad y lo agarra y los tira y lo amarra y hace la pila de cosas. 10. Para detener los esfuerzos de una persona que está comprometida con la difusión de la espiritualidad, una persona que solo hace prácticas espirituales individual, es decir, para su propio crecimiento espiritual, logra mayormente purificación interna. Por otra parte, la persona que realiza práctica espiritual para beneficio de la sociedad logra purificación y también contribuye ampliamente a aumentar el conocimiento en el entorno. O sea, por ejemplo, aquí dos cosas. El que hace práctica espiritual para sí solo no es una amenaza para el espíritu, para el mundo de las tinieblas, pues si alguien que empieza a difundir este tema, como nosotros estamos haciendo este mes, ahora los espíritus quieren atacarnos. Porque estamos fomentando que la gente se empiece a comportar de manera correcta. O sea, el espíritu de esto nos molesta. Siguiente. Esto causa muchas molestias al demonio, pues va en contra de su naturaleza, que tiene altos deseos de dar a la persona, dañar, a las personas. Es por esto que el espíritu ataca y a causa malestar. Al aspirante que hace práctica espiritual. Sí, aspirante que hace práctica. O sea, por ejemplo, si empezamos a hacer un mega espiritual, no crea que no va a pasar cosas. Van a haber ataques, van a empezar a haber problemas, porque al enemigo no le gusta que hagamos esto. Le carga. Sí, señor. Siguiente. Si una persona visita un lugar que el espíritu está rondando, podría ser atacada por este. Es importante, cuando se vaya un día a echar una casa, no vaya por curioso. Amén. ¿Ya? No vaya porque, quiero ver cómo son los espíritus. Mire, hay cosas que son tan feas que espero que algún día no las vea. Amén. Siguiente. Pisar tierra en ese Es importante, por ejemplo, usted va al cementerio, usted sale del cementerio, ora y se sacó los zapatos. Amén. Siguiente. Usar objetos que tienen símbolos ocultistas, paganos o que esté maldito en el cuerpo y en el hogar. Hay objetos que nunca se deberían usar en el hogar. Ya esto se ha enseñado muchas veces. Está el elefantito, cosas así, o los atrapasueños, o los llaman estos espíritus que son como unas campanitas. Si usted celebra la Navidad,
tengan cuidado de tener duendes en el árbol de Pascua, porque los duendes no son humanos, son espíritus, y que tengan cuidado con estas cosas. Amén. Siguiente. ¿El 14? Sí, 14. Hablarle a un espejo con la intención de invocar espíritus. Por ejemplo, hay un que es como un juego, María Sangrienta empiezan a hablar del espejo y pega un golpe y el espíritu entra. Los espejos de la antigüedad siempre se han visto como algo súper misterioso. De hecho, cuando alguien muere en algunas culturas, se tapan los espejos, pues solamente tienen la creencia que el espíritu va a entrar en el espejo y se va a esconder. Hay que tener cuidado con los espejos. Amén. Si dice hablar en el espejo, diga cosas buenas. Soy lindo, tengo buen físico, que no sea así. Bueno, Aleluya. 15. Practicar magia negra. aquí puse magia negra, pero en la magia hay 5 tipos de magia. ¿Alguien los conoce? Una magia negra es magia para matar, para enfermar. Que se usa en sacrificio de animales o humanos. La magia gris es para lo económico. ¿Ha visto que cuando usted quiere crecer económicamente, le empieza a ir mal? Que el dinero no dura. Esa es magia gris. Amén. Todo el tema económico y de los muebles que se empiezan a echar a perder es magia gris. La magia roja es la magia del amor, que es para hacer amarres. Cuando el esposo ya no quiere a la esposa, está donde una bruja, hace un amarre con una foto, con un calzón, con lo que tenga. Y hace un muñeco y le hace el amarre. O si la mujer ya no ama mucho al varón, es muy poco común, pero el hombre va y le paga a una bruja, hace lo mismo. La roja es para seducción. Hay gente que hace magia roja para sentirse seductora. Hay gente que se baña en cosas especiales para también sentirse seductora, y esto es pele, feromona, y el hombre anda loco, y no es saco de ellas, sino que son magias. Amén. Magia verde tiene que ver con las hierbas. Era común, los machos usaban hierbas, también visto los aztecas, los mayas, todas las culturas puede ser predominante, antiguamente usaban la hierba, esta hierba invocaban el espíritu decía, esta hierba es. Pasó una vez que mi papá estaba enfermo del riñón, era común, y compró una hierba donde la hierbadera de los mapuches. Y me contaba que el abrir la hierba, sintió como salían los espíritus de la hierba. O sea, estas hierbas verdes muchas veces vienen impactadas. Amén. Si usted se compra alguna hierba en el negocio o en la feria, usted unja esas cosas. Amén. Cosas no reciben nada de nadie, sino ungir las cosas, hermano. Amén. En la antigüedad era común que los reyes usaban copero. O sea, le llegaba un regalo al rey y el copero, el que cooperaba. Se comía y se iba infectado, se moría él. Amén. Pero no moría el rey. Es lo mismo, usted, cada vez que compre algo, usted úngelo, bendígalo. Amén. Eso no se compra ropa usada, hermano. Si se compra, usted no sabe de quién fue, qué hizo, o si era un muerto, usted trate de lo posible tener ropa nueva. Amén. Hay la magia blanca, que la magia para contrarrestar la magia negra también se ocupan ángeles, supuestamente. En la cultura algunos se usan los druidas, están los elfos y están los espíritus benéficos, que al final es lo mismo. Uno saca el otro y el otro saca el otro. Son luchas que son iguales, son como animales. Siguiente. Videojuegos Y violentos. a la gente que juega juegos violentos está propensa a ser posicionada. En las noches, esta gente que juega GTA, juega Battlefield, Call of Duty, juegos de pelea, generalmente son gente más violenta, gente que no reconoce la autoridad de los papás. Y si usted dice, deja de jugar, se enojan. Y pueden pasar todo el día jugando. Amén. Incluso adultos. Sí. Niños que tienen 3, 4 años donde deberían jugar juegos como estos. Amén. Yo digo que son papás acá. Estos niños juegan estos juegos y se van a poner violentos. Van a ir al colegio y le van a pegar al que veía, porque en el juego dice matar, lo maté. Y se hace común en el cerebro matar. Amén. Amén. 17. La pornografía también es una causante de que la gente empiece a ser posicionada por espíritus. En los jures, de la lascivia, ven a una mujer o un hombre y se pasan las películas porque ya están acostumbrados. Ojo con esto. 18. Drogas, especialmente algunas drogas como la cocaína o la metanfetaminas, o en algunos casos se le añade maleficios para que sean más adictivos. ¿Alguien vio la serie Breaking Bad o Ser el único carnal? Ahí se menciona un poco el tema de las drogas. Las drogas vienen todas pactadas. Amén. Todas. Todas. El aborto. Se sabe que ha habido reportes en Inglaterra que las personas que después abortan a las mujeres tienen problemas psiquiátricos y ya no tienen solución muchas veces. Porque al matar a la persona que está
más allá de cómo le digan, cigoto, lo que sea, es una persona. Esa muerte crea una desconexión espiritual. Sí. Lo crea o no, ocurre. Mi papá ministró muchas personas que hicieron aborto y tenían muchos espíritus. Siguiente. Yoga Kundalini, Reiki nivel 3 son peligrosos para personas que les gusta hacer el yoga o Reiki. Tengan cuidado con esto. Pues Yoga Kundalini tiene que ver con meditar y decir nombres de espíritus que son de la India. Y todos estos espíritus, estos mantras, son espíritus demoníacos que cuando entran solamente en la columna vertebral, siente como una energía que sube hasta para la llama y viene como un éxtasis. Y toda esta gente después está endemoniada. El Reiki tiene que ver con poner las manos sobre posiciones que la gente está, o sea, le da la cabeza. Y el que hace el Reiki pone las manos en posiciones, le pone en la cabeza, absolutamente ayuda. Por el 3, cuando empiezan a poner símbolos de las personas, esto es súper peligroso. Amén. Tengan cuidado con estas terapias alternativas. Mucho ojo. Miedo. El miedo, tener miedo también abre puertas. Tener miedo también abre puertas. Siguiente. Tatuajes de símbolos paganos o magia negra. Sabemos que ya es muy difícil controlar a la gente que se haga tatuajes. Pero la Biblia indica que uno no se debe hacer tatuajes por los muertos, dice. Hay gente que se hace tatuajes sin saber el contenido o el trasfondo del símbolo. Hay que tener ojo. Hay gente que se tatúa la muerte aquí y allá y su gente súper perversa, mal de la cabeza, porque estos espíritus entran por los símbolos. Siguiente, pinturas que muestran símbolos ocultistas o pinturas que están malditas o hechizadas. Que por el niño que llora y todas esas vaivenos, sin fin de pinturas que están malditas. Tengan cuidado con qué cuadro tenga en su casa. A ver. Me acuerdo que una persona familiar tenía un cuadro de una que estaba en H. Bahía, ¿se acuerdan? La Francini. Ya, muy lindo. El tiempo del apogeo fue el 99 hasta el 2001 más o menos de la H. Y ella mientras dormía, ella vio que la Francini salió del póster y le habló. Dijo, eres mía. Así que cuidado con tener el póster. Todos los que son cantantes seculares todos hacen pactos con el enemigo. Amén. Tengan ojo con esto. Me recuerdo cuando era chico, yo era fanático de Terminator. Tenía Terminator, un póster de la 2. Y me molestaba en los sueños hasta que lo sacamos. Hay que tener cuidado con los pósteres. Amén. Y me quedan términos, no amar abre puertas. Amén. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios y está en qué cosa, en tinieblas y no perdonar. Así es. Hay otro trabajo de sanidad interior, no perdonar, que a raíz de amargura, pues hay gente que está tan infeliz en el mundo porque no perdona. No perdona a su papá, a su mamá, lo que le pasó cuando tenía como 5 años, tenía como 50 años. Tiene que empezar a perdonar. Amén. Amén. Y espero que Dios les bendiga y perdón por alargarme. Esta clase duró más o menos unos 6 meses y tuve que resumirla. Así que Dios les bendiga y que seremos en amor, en confianza. Amén. Que sea un día lindo para todos nosotros. Amén.